Ahí nomás, yo voy a leer un versículo y ustedes juntos, todos, leen el otro. 19, 35 y 36. Dice la palabra del Señor: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. A ustedes les toca. Ahí nomás sentaditos como estamos, ¿no? Como están, vamos a orar. Padre Santo, te alabamos en esta noche. Te damos infinitas gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa y de leer tu palabra. Ahora, Señor, que vamos a meditar en ella, ahora que vamos a reflexionar en ella, Dios mío, pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos dirija, nos ayude, nos edifique, nos ilumine, nos fortalezca, nos enseñe. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Ustedes saben, hermanos, que los 5 primeros libros de la Biblia las escribió Moisés. ¿Dónde? En el desierto. Durante esos 40 años que vagaron por el desierto. Bueno, al comienzo no tuvo mucho tiempo, pero gracias a Dios por su suegro, ¿no? Jetro le dio un consejo tremendo. Le dijo: Moisés, vas a morir de cansancio. Hermanos, eran casi 2 millones de judíos que habían salido de Egipto. La Biblia dice 500,000, ellos no contaban a los ancianos ni a las mujeres. Esa es la iglesia más grande que hubo, hermano, hasta ahora. Paul John Guichot tiene 2 millones, pero con muchas células, y ahora, recién, en el siglo XX, ¿no? Él llegó a tener 2 millones. Pero la iglesia más grande del mundo para mí fue la de Israel en ese tiempo, ¿no? ¿Cuál era el templo? El desierto. Ustedes saben que Dios fue tan bueno, hermanos, que en el tiempo de invierno, ¿no? Un frío terrible en el desierto, el Señor les acompañaba con una nube de fuego. Ellos no tenían frío. Y en el sol tremendo en el día, también les ponía una nube, les hacía sombra. Tremendo milagro que el Señor hacía, ¿no? Entonces, Jetro le dice a Moisés: escoge 70 ancianos llenos del Espíritu Santo para que te ayuden a ministrar al pueblo. Y así lo hizo, hermano. Escogió, y ellos ya le ayudaban para ministrar a todos los que tenían problemas. Y las cosas más difíciles las ministraba Moisés. Y ahí él pudo escribir más, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y es eso lo que está escribiendo ahora en Levíticos, en el libro de Levíticos. No hagáis injusticia en juicio en medida de tierra, en peso y en otra medida. Bueno, yo he visto problemas de juicio, hermanos, entre familias
en Cajamarca, en el departamento de Cajamarca, ¿no? En los pueblos habían hermanos que estaban en juicio peleando por un pedazo de tierra que les había dejado sus padres, ¿no? Peleando por herencia. Y era terrible, hermanos, pero el Señor nos dice en su palabra: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. O sea, todo tiene que ser correcto, ¿no? Por ejemplo, en los mercados que yo he conocido, en varias ciudades, hermanos, la mayoría de gente tiene su balanza Fraudulenta. adulterada, fraudulenta. Y es casi todos. Me acuerdo que en Celendín, es una provincia de Cajamarca, había un pastor que vendía abarrotes, pero su balanza era buena. Y la gente venía: pastor, péseme. Y le decía: acá falta 200 gramos. Otro decía: falta 100 gramos. Acá 250 gramos. Y la gente, hermanos, ya venía solo a comprarle a él, porque sabían que tenía pesa justa. Y la mayoría de negociantes, por lo menos en el Perú, yo no sé cómo es en los otros países, ¿no?, adulteran, hermano, en su peso, en sus medidas, ¿no? Cobran coimas y no son justos. Y la palabra dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Yo una vez estaba caminando por un pueblo, he visitado muchos pueblos, y donde tuvimos que trabajar no había, hermanos, esa vez carretera. Todo lo tuvimos que hacer a pie. Y unos hermanos me han animado a escribir un libro. Le hemos puesto de título Los chasquis de Dios. Ustedes saben que los chasquis eran los mensajeros, ¿no?, en el tiempo del Imperio Incaico. Ellos lo hacían, llevaban las cartas, todo, caminando y corriendo. Y he visto, un día había una señora, yo tenía folletos para repartir, bajé unos 10 metros y le hablé a la señora del Señor. Y dije: le voy a regalar un folleto. Y me dice: yo soy adventista, yo ando por la ley. Y le digo: bueno, toda la ley el Señor lo resumió en el amor, le digo. ¿Qué amor? Me dijo: no hay amor, no existe el amor, me dijo. Yo ahorita con mi hermano estoy peleando por la tierra que mi papá nos dejó por medio metro de lindero, estaban peleando. No hay amor, me dijo. Pero la Biblia, ¿no lee usted la Biblia? No, ustedes no cumplen la ley, me dijo. Ellos creen que porque el sábado están en la iglesia están cumpliendo la ley. Pero miren lo que me dijo. No hay amor, me dice. Con mi hermano carnal estoy peleando yo. Por un pedazo de tierra, ni siquiera era por una casa. Y así la gente pelea por animales. Pero el Señor dice: no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Ya les dije, la mayoría de gente tiene su balanza adulterada, fraudulenta, como dijeron ustedes, ¿no? Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis, dice el Señor. Todo tiene que ser justo, hermano, pero así es. La humanidad no vive así, ¿no? Y esta noche el tema es el peso espiritual. ¿Cuál es nuestro peso, no? ¿Cómo estamos si el Señor nos pesara ahorita?
¿Cómo está tu vida delante de mí? ¿No? Diría el Señor. Y eso sería una hecatombe, ¿no? Vamos a leer Proverbios 11:1. Voy a pedir a todos los hermanos que saben leer y pueden leer, que lean, ¿no?, los versículos que les pido para avanzar. Proverbios 11:1. A ver quién lo lee. Rápidamente. No tienen que ni ponerse de pie. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Amén. El peso falso es abominación a Jehová. Miren, hermano, Dios abomina el peso falso, mas la pesa cabal le agrada. Bueno, cuando estuve en Brasil habían restaurantes donde te venden, tú te sirves el plato que quieras, te pones la presa que quieras, pero en una balanza lo pesa. Y según el peso tú pagas. ¿No? Pero también hay restaurantes donde tú entras y te sirves lo que tú quieras y tiene un solo precio. Bueno, yo iba al que tú te servías. Al comienzo yo me acuerdo, hermanos, le puse una presa ahí, le puse arrocito encima. Y los frijoles y después otra presa. Yo pensaba que me iban a reclamar si ponía la presa, aquello, 2 presas, pero no. Bueno, todo el mundo se sirve lo legal, ¿no? Y después mi ensalada de fruta. Pero interesante, hermano, los restaurantes que te cobran por peso. Y bueno, Brasil no es como Perú, ni como Bolivia ni Ecuador, porque son los 3 países donde hay mucha corrupción. Mucho fraude, mucho soborno, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Vamos a seguir leyendo la Biblia. Proverbios 16:1. A ver, otro hermano que lo lea. El hombre son las disposiciones del corazón, mas Jehová es la respuesta de la lengua. No. Proverbios 16:11. Peso y balanza justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Amén. Otra vez. Peso y balanza justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es el ideal de Dios, que todo sea justo. Los pesos, las medidas y los tratos con nuestros peones, etcétera, ¿no? Más adelante vamos a ver eso. Proverbios 20:23. Otro hermano o hermana que no ha leído, para que participen todos. Ya, léalo. Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la alabanza falsa no es buena. Amén. Abominación es a Jehová las pesas falsas. Y la balanza falsa no es buena. ¿Cuántos dicen amén? Y mira, acá hay un pasaje de Job, capítulo 31. Job 31, versículos 5 y 6. A ver, el que lo tiene lo lee. Job 31, versículos 5 y 6. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, pésame Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Amén. Ustedes conocen, hermanos, la historia de Job. El hombre era justo delante de Dios, irreprensible.
Y la Biblia cuenta que se encontró Dios con Satanás, ¿no? Y le dice, ¿has visto mi siervo Job? ¿No? Que es íntegro. Y el diablo le dice, como tú le bendices, entonces él cumple. Pero quítale la bendición, vas a ver. Entonces el Señor le dice, ya, muy bien, te lo dejo en tus manos. Pero no le quites la vida. Y hermanos, Job tuvo unas pruebas terribles. Perdió su hogar, perdió sus animales, ¿no? Perdió su cementerio, hasta su salud. Le vino una sarna desde la cabeza hasta la punta de los pies. Todo. Terrible prueba, hermano. Y tenía 3 amigos íntimos. Y venían y le decían, tú estás en pecado. ¿Por qué te ha venido eso? Estás en pecado. Le injuriaban. No creían en él. Y cuando él dice estas palabras, ¿no? Job 31, 5 y 6. Si anduve con mentiras, dice él, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. O sea, el Señor está diciendo, que me pese el Señor, a ver cómo estoy, cuánto me falta de peso. Él era íntegro, hermano. Por eso él dice, si anduve con mentiras y me apresuré a engaño, que Dios me pese y que me castigue. Pero este era un hombre íntegro. Vamos a leer Amós 8:5, a ver, otro hermano. Bueno, la Biblia dice, diciendo, ¿cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Bueno, eso sucedió. Yo compraba antes en Huancayo el pan 7 por un sol. Entró el gobierno anterior a Dina, ¿no? Y hermanos, ellos dijeron que la harina había subido y el pan empezaron a venderlo 4 por un sol. Y en algunos lugares hasta lo achicaron. Yo decía, se está cumpliendo lo que dice Amós, decía yo, ¿no? ¿Cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza. Amós 8:5 para los que están apuntando. Lo cierto es, hermanos, que ahora en Huancayo venden 5 por un sol. Acá me dicen que todavía es 4 por un sol. Ah, mire. Por eso yo estaba conversando con José. Yo le digo, Huancayo es la ciudad más barata del Perú. Ahora, no le digo por decir, porque yo vivo en Huancayo, no. Yo estoy en muchas ciudades del Perú, norte, centro y sur. Y Dios me ha sacado también a otros países. Y yo me voy, hermanos, a una panadería y escojo el pan más rico, lo llevo para mi casa a las 6:30 de la mañana. Agarro mi bicicleta para el desayuno, para que vayan al colegio. Todavía 5 por un sol. Las uvas, 3 kilos por 5 soles. Es baratísimo, hermano. Nos estábamos queriendo mudar a Piura, toda mi familia. Con mucho esfuerzo hicimos nuestra casita. Dios nos bendijo. Y habíamos planeado venderlo e irnos a Piura. Y algunos obreros en Piura me decían, sí, hermano, acá
tenemos 60 iglesias y faltan obreros. Y yo me había animado, y mi esposa también. Pero después vimos bien, Piura y Quito son las ciudades más caras del Perú. Dijo, estamos dejando Huancayo donde todo es barato. Todo es más barato, hermano. Y bueno, achicaron el pan, felizmente nosotros todavía comemos 5 por un solo. Y el pan que tú quieres, hay varios tipos, ¿no? Entonces el que te gusta, ya. Bueno, sigamos. ¿Quieren seguir leyendo la palabra de Dios, hermano? Muy bien. Yo dije, ya se cansaron los hermanos. Muy bien, vamos a leer Daniel, capítulo 5. Todos los que tienen Biblia, ábranla, porque vamos a leerlo. Daniel, capítulo 5. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final. Yo voy a leer un versículo y todos ustedes juntos van a leer el otro. Vamos a tratar de apurar. Muy bien, empiezo. Daniel capítulo 5:1 me toca a mí. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, sea vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensordeció, su espíritu se endureció y su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene contó tu Dios su reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Miren, hermano, hemos leído todo el capítulo. Interesante lo que sucedió acá. Belsasar, ¿no?, hizo un gran banquete, dice, ¿no?, a 1000 de sus príncipes, 1000 invitados, miren, y en presencia de los 1000 bebía vino. Estaban tomando. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya estaba borracho, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. O sea, las mujeres esas que se venden, ¿no? Algunas se regalan. Gente pecadora, hermano. En los vasos de oro que servían en el templo de Jerusalén. Bueno, cualquiera diría, ve, ¿qué tiene que ver, no?
No, Señor. No debió de haber hecho eso este hombre. Y dice, en aquella misma hora, versículo 5, Daniel 5:5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ahí en la pared, hermano. Bueno, no sabemos si la mano era izquierda o derecha. Pero ustedes saben que los hebreos escriben de derecha a izquierda, el hebreo. En cambio, nosotros escribimos de izquierda a derecha. Pero eso no interesa, lo cierto es que se escribió en la pared, hermano. Hay solo 2 oportunidades que yo conozco en la Biblia donde Dios escribe. Una es esta. ¿La otra cuándo es? Los mandamientos, Moisés. Claro, cuando le da los mandamientos, ¿no? En la piedra, ¿no? Pero hay otra en el Nuevo Testamento. Muy bien. Miren, mi hermana Marisol. Yo pensaba que ella no tenía tiempo para leer la Biblia. No, es una mujer de trabajo, hermano. Ahora la he conocido bien. A veces ni duerme bien, ni come bien para trabajar. Ella dice, mis hijos me necesitan. Y ayuda a mucha gente. Y en estos días me ayudó a mí también. Cuando Jesús escribe en la arena. ¿Recuerdan qué es lo que escribió? A ver, ¿quién me dice qué cosa escribió el Señor? Sí, ¿qué cosa escribió? ¿Los 10 mandamientos? No. Dicen que probablemente estaba escribiendo los pecados de todos ellos. Por eso no pudieron tirar la piedra. Muy bien, mira, se los ganó todititito. La hermana. Hermana, la Biblia no lo dice, qué es lo que escribió, pero en la arena escribió en hebreo, ¿no? Se agachó y se empezó a escribir. Ahora muchos se preguntan, ¿qué escribió? Pero antes se paró, antes de seguir escribiendo, y dijo, el que no tenga pecado, tire la primera piedra. Porque le dijeron, maestro, hemos traído a esta mujer en el mismo acto de adulterio. Y Moisés nos ha dicho que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Y lo hicieron para tentarle. Entonces ahí es donde el Señor le dice, el que no tenga pecado, tire la primera piedra, y se agachó y empezó a escribir. Y lo que escribió era eso. Mentirosos. Todititos los mentirosos botaban su piedra. Y se iban. Tenían pecado. Ellos creían que solo los adúlteros eran pecadores. No. Borrachos. Borrachos. Botaban su piedra todos los borrachos. Y se iban. Hipócritas. Ladrones. Todos los pecados que existen. Y se fueron todos. Mujer, le dijo el Señor, ¿dónde están los que te condenaban? Te querían apedrear, te querían matar. Se fueron, Señor. ¿No te condenaron? No, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Y era el único que le podía tirar la piedra, hermano. Él sí le podía tirar la piedra porque era justo, íntegro, sin pecado. Y le dijo, yo tampoco. Amén. Pero ¿sabes una cosa? No lo hagas más. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Ahí fue cuando el Señor escribió. Entonces son 3, ¿sí o no? 3 veces que se ve
acerca de la Escritura, ¿no? Entonces, hermanos, es bien interesante, ¿no? Entonces, versículo 6 de Daniel 5:6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Empezó a temblar, hermano. Ya el hombre se dio cuenta que estaba perdido. Palideció. Y dice, el rey gritó en alta voz, quisiesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey de los sabios, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Ningún brujo, ni mago, ni astrólogo pudo decir, hermanos, eso. No podían. Solo Daniel. Ese hombre, si leemos desde el capítulo 1, vamos a ver desde jovencito, ¿no? Él hacía un ayuno, un tipo de ayuno, ¿no? Y a él, dice, y a sus amigos los halló el rey en ese tiempo 10 veces mejores que los demás. Tremendo, hermano. Yo a veces digo, o sea, me he equivocado en la traducción. Debe ser 2 veces mejores o 3. La Biblia dice 10 veces mejores. Bueno, ese hombre logra decir, ¿no?, lo que significaba, porque los otros no pudieron. Y la reina, o sea, la esposa de su papá, tuvo que venir y le dijo, no, acá hay un hombre que les puede descifrar lo que han escrito. Tráigalo. Y vino Daniel. Ya Daniel era anciano, hermanos, cuando le interpreta esta escritura en la pared. Pero ahí le dice, tremendo, hermanos, tus dones sean para ti, le dice el rey. Yo no quiero un collar de oro, ni mucha esplendidez. Eso no sirve para nada, eso es circunstancial, eso ve el hombre. Oh, Dios ve otra cosa. Y le dice, hermano, le traza la escritura para no demorarnos, ¿no? Porque me gustaría meditar más en todo lo que hemos leído. Y le dice, la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Miren, Tekel, pesado ha sido en balanza. Miren, hermanos, y fuiste hallado falto. En otras palabras, ya fuiste. Hasta acá nomás llegaste. Falso. Porque Dios lo pesó, hermano. Imagínense si ahorita el Señor nos pesa a nosotros, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Bueno, nuestro peso espiritual. Yo estaba conversando con José y le decía, bueno, yo tengo 4 cilindros, pero yo me he encontrado, o me encuentro, tengo amigos pastores, hermanos, un cilindraje tremendo, 8 cilindros. Tienen púlpito incorporado. Y yo le digo, bueno, el mío todavía es templo. Las que tienen ellos es catedral. Tremenda barrigota, ¿no? Entonces, hermanos, le dijo, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y lo vistió, el rey dice, ¿no? Con
con los vestidos, ¿no? De púrpura, y puso en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Esa misma noche murió este hombre. Estaba con el peso falto. Y Darío de Media, dice, tomó el reino siendo de 62 años. Peso y medida falsa es abominación a Jehová. ¿Y cómo es, que, hermanos, que Dios les da un mensaje ahí, ¿no? Escribiendo en la pared? Y Dios habla de muchas maneras. ¿No? Dios hizo hablar a un burro y hace hablar a las personas. Y Dios te puede hablar hasta por inconversos. Yo conocí un hermanito, bueno, el hermano no era tan fiel al Señor, pero se había enfermado, de la sangre no le corría bien. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Trombosis. Y me cuenta él, hermano, estuve con trombosis, me dice, y se fue al hospital. Y el médico lo vio, lo analizó, y le dice, ¿a cuántos paras estafando? Y verdad, hermano, este hermanito era estafador. Era estafador. Y yo le digo, cuando él me contó, le digo, seguro que le habían contado, le digo que tú haces esas cosas. No, me dice, era un médico nuevo que había llegado. Como Dios habla, me dice, por las personas, aunque sean inconversas, me dice. Yo le digo, ¿alguien le ha dicho algo de ti? Oh, me dice, Dios habla. Dios le había hablado. Y le dijo, ¿a cuántos has estafado? Y el hombre estaba arrepentido. Dios nos habla, me dice, de muchas maneras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Dios nos habla por su palabra, hermano. Mucho más por su palabra. Bueno, el hermano ya murió en el tiempo del COVID. Murió. Ahora, no sé si está con el Señor, no sé. Pero yo le aconsejaba, deja eso, deja de hacer eso. Y siempre lo hacía, hermano. Bueno, vamos a seguir leyendo la palabra. Santiago 5, capítulo 5 de Santiago, versículos 4 y 5. A ver, el que le encuentra lo lee para avanzar. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Sí, está bien, fuerte. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Bueno, hay mucha gente, hermanos, que no paga a sus obreros, a su jornal, como debe ser, y en algunos casos ni les paga. Yo he conocido en Chanchamayo, hermano, obreros han trabajado en la chacra ahí,
y no les han querido pagar. Y habían dueños de la chacra que cuando terminaban se quedaban peones, venían de la sierra, 3 meses, cobraban. Se iban a 2 kilómetros más allá, el mismo dueño con su gente los asaltaba, los mataba y todo el dinero se los quitaba. Terrible. Y eso ha sido cierto. Yo primero dudaba, ¿qué va a hacer? Y hermanos, dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado. Me acuerdo que un anciano había trabajado en la chacra de un hermano, era hermano. El anciano vino y le decía, págame. No, que te ha faltado un poquito, que has dejado ahí. Y no lo quería pagar, hermano. Un anciano, 80 años. Y era hermano el otro. Aunque le haya faltado un poquito, había dejado ahí unas cuantas ramas, había hecho el desmonte. Y yo le dije, hermano, págale. Es lo correcto. Pero existe eso todavía, hermano. En muchas partes del Perú y del mundo, donde no pagan el jornal de sus obreros, ¿no? Y dice, por engaño no les ha sido pagado y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Dios está al tanto de todo. A Él no se le escapa nada, nada. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser justos. Miren, acá hay otro versículo, Deuteronomio 24, 14 y 15. A ver, el que lo encuentra lo lee. Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15. Pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Amén. Mano, ¿cuánto abuso? Me dicen que acá pagan 140 en la chacra. No sé si es en la cosecha de cebolla o de qué. Pero de Cajamarca se han venido muchos hermanos a trabajar, acá le dan 100. Y allá le pagan 30 soles. Desde Cajamarca. Y le digo, ¿y han conocido la ciudad de Arequipa? No, hermano, dice, antes de llegar a la ciudad nos desvían hasta la chacra. Y le digo, ¿y les dan desayuno, almuerzo y cena? No, dice, nosotros tenemos que cocinarnos y alquilar un cuarto. Entonces le digo, tan lejos ya no ganan pues, los 100, ¿sí o no? Le digo, usted se va a Chanchamayo, si cosechas 15 latas de café, ganas 150. Íntegros, porque te dan desayuno, almuerzo y cena. Y te dan hospedaje. Pero en muchos lugares no sucede así, ¿no? Yo no sé cómo es acá, pero la Biblia dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. Ustedes saben, hermanos, la situación de Venezuela, ¿no? Han venido, hay más de 1 millón de venezolanos en Perú. Y en muchos lugares del Perú los explotan. Uno, porque no tienen documentos, no.
Eso es abuso. La Biblia dice, no oprimirás al jornalero pobre, ni extranjero, que habite en la tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, su familia, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y no solo explotan, hermano, en jornales, en las chacras, etcétera, sino en muchas otras cosas. Hasta los obreros cristianos. Muchos de ellos han dado su vida por el Señor. Y nunca les reconocieron su trabajo. Nunca les dieron lo que deberían de dar. Fue el jueves creo que vimos acá, cuando el Señor, ¿no?, les dice, den al César lo que es del César. El Señor estaba diciendo, sí, paguen sus impuestos al César. Porque ellos hacían carreteras, hacían todo lo que les favorecía a los judíos. El Señor le dice, pague sus impuestos. Pero también denle a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué es de Dios? Sus diezmos, sus primicias, sus ofrendas. Entonces con eso avanza la obra. Por eso es que Dios permitió que hayan eso. Sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y la obra avance, ¿no? Y hagan la obra de evangelismo. El pastor está enseñando y se está esforzando bastante para que evangelicen. Y es verdad, hermanos, una iglesia que no evangeliza no tiene razón de existir. Una iglesia que no evangeliza no debe existir. El Señor murió, derramó su sangre para que nosotros le demos el evangelio a otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no lo estamos haciendo. La iglesia no desarrolla porque no están haciendo evangelismo. Y el hermano le está dando bastante énfasis al evangelismo. Y van a crecer y van a desarrollar. Ya tienen 2 células. Y la célula que está ya en... ¿Cómo se llama el restaurante? La Campiña va a crecer, va a desarrollar, pero tienen que ponerse a cuentas con Dios. O sea, nadie es perfecto, hermano, pero estamos en el camino de la perfección. Tenemos que dejar muchas cosas, aunque nos duela, para que Dios pueda obrar. Moody, no sé si han escuchado ustedes de Moody, tenía un defecto. ¿Cuál era su defecto, Pastor Bosa? Fumaba. Y un día lo vio a su hijo fumando con sus amiguitos. ¿Con qué autoridad le iba a decir no fumes? Él tuvo que botar el cigarro y decirle, Dios, nunca más voy a fumar. No sé si ustedes han escuchado de Dante Gebel, tremendo siervo de Dios. Le llaman el pastor de América Latina. Tremendo, hermano. A mí me encanta escucharlo. Yo lo vi en Lima en vivo. Tremendo muchacho. Pero él nos contó. Él era niño, 5 años, con todos sus hermanitos. Su papá era alcohólico. Su mamá trabajaba duro, se había enfermado, iba a morir, estaba desahuciada. Y al hombre alcohólico le habían invitado al templo.
El hombre no podía. Eso nos contó Dante Gebel en Lima. Dice que la cogió el hombre, la cargó a su esposa que ya se estaba secando, la llevó al templo. La llevó hasta el púlpito, ahí, abajo. Dijo, Dios, si sanas a mi esposa, yo dejo de tomar. Y el Señor la sanó. Salió caminando. Y el hombre dejó el alcohol, dejó el cigarro, dejó todo el vicio para siempre. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Él nos ha contado. Mi padre era alcohólico, dice. Pero Dios hizo un milagro y dejó el vicio. Para la gloria de Dios, porque Dante Gebel, tremendo, sí, gana almas por todo el mundo, hermano. Dios sigue haciendo milagros, ¿no? Entonces, la palabra del Señor habla, hermanos. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Bueno, yo cuando puedo, hermano, hago todo lo que puedo para ayudar. En Huancayo, en las calles, parejas con niños. Y yo cuando tengo les doy todo lo que tengo. O a veces una casaca, porque hace un frío terrible, más frío que acá. Y ellos no tienen dónde dormir. Terrible, ¿no? Entonces, preocupémonos, hermanos, por la gente de fuera también. Y si podemos ayudarlos, vamos a hacer todo lo que podemos por darles la mano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, en su día, dice, le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, su familia, para que no clame contra ti a Jehová y sea hallado en ti pecado. Bueno, hermano, yo tengo muchísimos versículos más que hablan de peso falso, medida falsa. Si el Señor ahorita nos pesaría a todos, uno por uno, no sé cuántos tendremos el peso legal. No sé. Pero tenemos que prepararnos, hermano. Corregir nuestros errores, enmendarnos, perfeccionarnos. La naturaleza carnal siempre tiene puesta su mirada en las cosas temporales y las ganancias terrenales, ¿no? Más prefieren recibir que dar. La carne, hermanos, recibe con gusto honores y reverencias, ama el ocio, la comodidad, la conveniencia, la vanidad, y se queja de alguna falta y siempre polemiza. Eso es la carne. A veces queremos ser más destacados, ¿no? O más santos, más importantes que otros. A veces queremos saber quién es el mayor. Y eso genera contiendas, disensiones inútiles. Y solo aumentan la soberbia y la vanagloria, de donde nacen envidias y discordias sin ningún fruto. Hay una ciudad de Huancayo, cerca nomás, me acuerdo el nombre ahora, pero un pastor nos contó. Bueno, cuando le sucedió esto, él no era pastor. Él dice, puso su tienda y su primo en Huancayo vendía balanzas. Y se fue a comprar una balanza de su primo. Escogió la balanza, esta me la llevo. Y su primo le dijo, primo, ¿cuánto quiere robar?
¿Qué? Le dije, ¿voy a robar? Sí, todos roban. Todos roban. No, primo, yo no quiero robar. Siempre vas a ser pobre. Vas a tener solo para comer. Y tú quieres ganar, salir adelante, tienes que robar. Y le frauduleó su balance. Le metió la trampa ahí con su herramienta. Bueno, él no conocía al Señor, pero después conoció al Señor y ya era pastor. Él mismo nos contó. Hermano, me dice, todos roban. De una u otra manera. Qué terrible, hermano. Cuando él dice, hermano, yo no conocía al Señor. Pero esa es la realidad de la humanidad, hermano. Ahora. Terrible. Bueno, voy a cortar ahí los versículos, sé que ustedes han entendido, ¿no? Pero quiero que nos pongamos a cuentas con Dios. Miren, ese ventarrón que hubo hace 2 días, ¿no? Ese parece aluvión de tierra. Los terremotos que hay en Rusia y en todo lugar son señales antes del fin. El Señor ya viene, hermano. ¿Y cómo estás? Bueno, varias veces yo he asistido a matrimonios y bueno, la chica, la esposa de blanco, ¿no? Y se encuentran, bueno, lo normal, dicen que es normal, pero hay copia de otros países, la entrada, la salida. Y yo me acuerdo cuando me casé, mi esposa quería que compremos el vestido. Le digo, ahora se alquila nada más. Lo alquilamos 3, 4 horas que te vas a poner y listo. No, yo quiero mi vestido. Pero chica, cuesta tanto para 3, 4 horas. Ya me dice, lo compras la tela, yo lo coso, ella sabe coser. Como nuestra hermana Vicky. Bueno, ustedes saben que a veces las chicas también tienen sus deseos, sus cosas, ¿no? Sus caprichos. Y así lo hicimos. Pero ¿cuántos matrimonios hay, hermanos, donde... y bueno, algunas se casan de blanco, algunas se casan de celeste, ¿no? Y de rosado. ¿Por qué? Porque dicen que ya han tenido su pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que había una pareja de jovencitos que habían caído en fornicación en la iglesia. Y vinieron a la iglesia, ¿no? Y el pastor principal allá en la iglesia, en Chilca, les dijo, yo no los caso. Ustedes han venido a la iglesia desde la escuela dominical de niños y ustedes saben bien lo que han hecho. Y si quieren que yo los case, les voy a poner una cinta roja a los dos. Yo decía, no, pastor, pero yo no me he unido a otro hombre aparte de él. Y él decía, yo tampoco. Y yo le dije, pastor, déjalo. Peor va a ser que se pierda. No, el pastor dijo, no. Les pongo su cinta roja. Eso es la señal que ustedes han caído en pecado antes de tiempo. Pastor, hermano, yo me saco el sombrero de ese pastor. Somos muy amigos de mi promoción del seminario. ¿Saben qué hicieron los muchachos? Para no tener vergüenza, fueron y se casaron en otra iglesia, pero sin cinta roja, por supuesto.
Y acá, hermanos, en la tierra se pueden casar de cualquier color, eso no nos interesa. Acá, pero allá. Ahora, yo les estaba diciendo que el Señor viene pronto, ¿no? Estábamos estudiando un poquito acerca de la historia de la iglesia. Si la iglesia empieza el año 33, estamos 2025. Faltarían 8 años. Estamos cerca, hermano. Para que se cumplan los 2000 años del nacimiento de la iglesia del Señor. Y el Señor va a llevar su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ¿cómo está tu vestidura? Ahí sí ya no puedes engañar. Dice que la iglesia del Señor va a estar vestido de blanco, de lino fino. ¿Cómo le llaman a ese evento? La boda del Cordero. Si tú no estás con tu lino fino, blanco, no vas a entrar, hermano. Te quedas. Ahí no van a haber cintas rojas, ni vestido rosado, ni celeste, ni crema. Tú no tienes tu vestido blanco, te quedas. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestro peso? Vamos a ponernos de pie. Apocalipsis 19, 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Señor? La iglesia, nosotros. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a pedirle perdón al Señor esta noche. Y vamos a ponernos a evangelizar. Y es cierto, hermanos, una iglesia que no evangeliza no tiene razón de existir. ¿Para qué? El Señor murió para que nosotros seamos evangelistas. Todos. No solo el pastor, los obreros, los ancianos, los diáconos. Todos. Pero que tenemos que dar un buen testimonio. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Verdad? De repente casi todos nosotros nos quedaríamos, hermano, si sería el arrebatamiento ahora. Pero esta noche vamos a ponernos a cuenta con Dios. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, de ahora en adelante, yo quiero entrar a las bodas del Cordero. Dejar los abusos, dejar el peso falso, la medida falsa. Ayúdame a ser justo con todos.